Gloria a Dios. Que el Señor bendiga a todos. Qué bendición es poder estar en la casa de nuestro Dios una vez más. También saludamos a los hermanos que nos acompañan en línea, los que están volviéndose a conectar. Eh, la verdad que gracias, hermanos, por acompañarnos, porque es bien fácil, ¿verdad? Terminó la transmisión y volverse a conectar otra vez, pero lo hacemos por cuestión de que las alabanzas tienen derechos de autor y entonces es un problema si se transmite, porque como no se tienen los derechos. Entonces, pareciera muchas veces que es un poquito engorroso el cortar y volver a transmitir, pero el que quiere escuchar y agradecemos que nos acompañen. Amén. Vamos a orar por las peticiones. Voy a invitar a que se ponga en pie un ratito para orar por ellas. Recuerde, hermanos, si usted tiene una petición o algo, siempre ahí atrás están los papelitos con peticiones para que lo pase a la hora del culto y lo podamos añadir con las peticiones que hay. Hay necesidad en medio del pueblo, hay gente que está pidiendo siempre oración y es una bendición, ¿verdad? Padre, te damos gracias esta mañana porque una vez más nos permites poder estar en tu casa, Señor, congregarnos, reunirnos. Gracias porque nos has dado, Señor, la salud, la provisión para poder estar aquí. Señor, quiero pedirte primeramente por cada uno de mis hermanos, por cada una de las familias aquí representadas. Señor, que tú los bendigas, que tu provisión no se aparte. Señor, de que tú cubras las necesidades que en cada hogar, en cada casa hay. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu provisión nunca falte, pero sobre todo, Señor, que la bendición espiritual esté sobre cada uno de ellos. Asimismo, oramos por la vida y la salud de nuestros hermanos, Padre Sara Lilian de Varillas, Angie Flores, Levi Cepeda, Omar Baires, Edgar Donado, Blanca González, Karen Alberto. Padre, pon tu mano de salud sobre sus vidas. Padre, que sabemos que tú eres el médico por excelente. Señor, bendícelos. Ahí donde estén, dales paz en sus corazones y que todo, Señor, llegue. Pedimos por ese milagro, Padre, en el nombre de Jesús, que hayan paz y que si hay algún propósito, entonces que se cumpla. Asimismo, por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel, Telma Núñez, Ingrid Vázquez, Jackie de Donado, de la familia Rodas Parada, Padre, así también por esa petición especial sobre la familia Hernández Flores, que tú le des de tu guianza. Padre, bendice y también pedimos por cada uno de nuestros familiares, pero también en especial por aquellos que no conocen de tu palabra. Señor, que puedan conocer, de que nosotros seamos luz para ellos, que como hemos estudiado, que seamos esa palabra viviente y puedan ver en nuestras vidas y podamos nosotros reflejar a Cristo. Señor, te pido por la vida de Víctor Eduardo y Esther María, que tú los guardes, que tú los cubras, que tú los bendigas. Señor, te pido por la vida de nuestro pastor general, Señor, que tú lo bendigas allí, que le des salud, que le des fuerza, que le des fortaleza, Padre. Padre, asimismo por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Waldo Mendoza, Amílcar Varillas, Milagro de Bonilla, Alberto Picarielo, Alberto Campos. Bendice a cada uno de tus siervos. Bendice la vida del pastor Don, su esposa y su congregación. Padre, asimismo, Señor, te pedimos, Padre, por nuestro hermano Fernando Villatoro y por su familia. Padre, de que tú les proveas. Señor, sabemos que el enemigo ha venido a hurtar, pero que tú tienes el poder para bendecir. Pon paz en la vida de tu hijo, que pueda tener tranquilidad, que pueda tener paz, de que tú tienes el poder para restaurar o restituir y dar más de lo que el enemigo ha querido quitar. En el nombre de Jesús, bendícenos esta mañana. Atamos y sujetamos todo estorbo, todo aquello que quiera interrumpir el desarrollo, todo aquello que se quiera posicionar sobre nuestra cabeza, sobre la cabeza de cada uno y ser de estorbo para no oír la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar los chicos a escuela bíblica, es una bendición que
que los niños aprendan de la palabra. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Proverbios 12, 15, 16. Mire, la meditación de esta mañana es los necios, o el necio, o la necia. Ahí, como mejor nos quede. Yo espero que no, yo espero que nosotros no seamos necios, pero lo importante es que esta mañana aprendamos a ver algunas cosas y entender, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Ya uno está acostumbrado a que como en la computadora o algo se mueva, yo siempre espero que la Biblia me busque automáticamente el capítulo. Proverbios 12, 15 y 16. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas al que no hace caso de la injuria es prudente. Padre, te damos gracias esta mañana, atamos y sujetamos estorbos. Padre, que tu palabra venga a nuestras vidas, que abras nuestro entendimiento, que puedan nuestros pensamientos rendirse a tu voluntad. Amén y amén. Puede tomar asiento. ¿Quién es un necio? Bueno, vamos a ver algunas definiciones. Es una persona ignorante. Con eso creo que podríamos reducirlo todo, ¿verdad? El necio es una persona ignorante que no sabe lo que podía, lo que puede o lo que debería saber. Ignorancia es carencia de conocimiento. También es una persona que no posee inteligencia o sabiduría. Fíjense que hay mucha gente que es muy aguerrida, que es una gente que tiene mucha fuerza, pero no le da la cabeza. No le da la cabeza como para poder transformar toda esa energía que tiene y mantener o hacerla productiva. Pero fíjense que la palabra, antes de seguir la palabra, hay algo muy importante. Y es que si en algún momento nosotros hemos sido o nos consideramos un necio, la palabra dice que hay una solución. Aquel que es falto de sabiduría, pídasela a Dios, porque Él da rica y abundantemente. ¿Quién es el necio? El necio piensa que tiene razón en todo lo que dice y hace. Como leímos ahí en el 12:15, ¿verdad? El camino del necio es derecho en su opinión. Por eso hay algo muy característico del necio, y es que al necio usted nunca le puede dar un consejo, porque él cree que lo sabe todo. Él cree que ya se lo sabe todo. Él cree que con lo poco tiempo que ha vivido, él puede darle consejo. Es como que, un ejemplo, es como que a mis hermanos Gómez, no bíblicamente, amén, sino que como experiencia de vida yo le quisiera dar consejo a ellos de casados. No, porque bíblicamente el Señor a uno le da la capacidad para dar un consejo. Ejemplo, que hubiera un problema, alguna situación. No, yo estoy hablando de vida, ¿verdad? Si los hermanos pueden ser mis padres. Entonces venir yo y veo, y vienen, les voy a dar un consejo, ustedes tienen, me van a decir, no le he pedido, ¿verdad? No es que yo sé que ustedes no lo recibieran alguna vez, no, estoy poniendo un ejemplo, pero pareciera, ¿verdad? Pero en cambio el prudente desea que se le aconseje, el prudente desea que se le corrija, que se le pueda corregir. ¿Por qué? Porque desconfía de sí mismo y sabe que se puede equivocar y tiene un interés muy grande, que es aprender, corregir y cambiar. Si usted no aprende, no puede corregir, y si usted no corrige su vida, no puede cambiarla. Entonces muchas veces nosotros queremos vivir nuestra vida y hacer las cosas como a nosotros nos ronca la gana, cuando la palabra, mire, Dios tiene un plan para todas las áreas de nuestras vidas. Y ahí están en la Biblia. Hay un plan con respecto a nuestras vidas.
Hay un plan con nuestra vida espiritual. Hay un plan para el que está casado. Hay un plan para aquel que es padre. Hay un plan para aquel que es hijo. Hay un plan para aquel que es servidor. Hay un plan para aquel que es adorador. Hay un plan hasta para nuestras finanzas. La palabra es bien clara. Ahí están los datos. Y dice, ¿quieres tener bendición? Entonces siga cualquier plan. Porque los planes lo ha hecho Él. Entonces el prudente busca aprender, corregir y cambiar. Ahora, el mayor defecto de muchos, incluyéndonos, es que nos podemos llegar a tener o nos creemos que somos sabios. Ese es un gran error. Y entonces el necio se obstina en sus opiniones. ¿Qué es obstinado? El obstinado es aquel que dice, voy a hacer esto porque lo voy a hacer y me ronca la gana. No me va a mover nadie. Ejemplo, el hijo pródigo. Me voy. Se fue. ¿Cómo le fue? Mal. Entonces el obstinado es aquel, el necio es aquel que dice, no, es que así lo voy a hacer. Y uno dice, hágalo, sígalo, haciendo. Muchas veces yo me he encontrado con personas que me dicen, es que yo así entiendo. Está bien, yo no me voy a poner a pelear con alguien. Es su problema. Muchas veces nosotros, y oiga esto, muchas veces los ministros o los pastores queremos cambiar a la gente. Y no somos quienes para cambiar a la gente. Es la palabra. Si alguien se quiere ir a seguir dando contra la pared, llega un momento en que uno se aparta. Y eso también va para nuestras vidas. No crea que es infalible. ¿Qué más? Se niegan a escuchar. No interesan las razones de otros. Pero con ellos se están privando de aprender. Y aprender más y más. Ya vamos a ver algunas características. Fíjese que hay unas comparaciones. Proverbios 17, sí, ¿verdad? 17:12. Dice que el necio es comparado con una osa a la cual le han quitado sus cachorros. Mejor es encontrarse con una osa a la cual, oiga, le han robado sus cachorros que con un fatuo, con un necio en su necedad. Oiga cómo lo compara. Es mejor encontrarse con una osa. Y cuando a una osa le han quitado sus cachorros, ese es algo, ese animal, aparte que es animal y no entiende de razones, es algo bestial, es peor que el oso. Si el oso, no sé si es mejor encontrarse con un león o mejor encontrarse con una osa. Pero fíjese que al punto donde lo lleva. El oso es conocido por la fiereza, ¿verdad? Pero la osa es peor cuando le han despojado de uno de sus cachorros. Sin embargo, Salomón afirma que es peor hablar o entablar una plática con un necio cuando está metido en su necedad. Y cuando está metido en su necedad es cuando se desatan las pasiones. ¿Quién de nosotros no ha permitido que sus pasiones lo gobiernen? Que sus pensamientos lo dominen. Entonces significa que también hemos sido necios, porque le hemos dado rienda suelta a nuestros deseos y pensamientos. Fíjese que hay otro, Oseas 13:8. Vamos a leerlo, que solo son de referencia. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo, los despedazará. Amén. Y Proverbios 10:8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, pero oiga la segunda parte, mas el necio de labios caerá. Entonces, la obediencia nos permite tener privilegios. La obediencia nos permite estar bajo el gobierno de otros y que nos enseñen su deber. Fíjese, el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Cuando usted y yo hacemos caso a la palabra del Señor y no busco mi propia interpretación, porque ese es el problema. Fíjese que como somos, muchas veces hay personas que son legalistas,
que critican a los que son libertinos o liberales, como quiera decirle en el Evangelio. El legalista es el que le aumenta y el libertinaje lo que hace es que le quita a la Biblia. Esa es la función. Aquel que es legalista le aumenta, le pone más cosas de lo que dice allí. Y el libertino es el que le quita. Y muchas veces nosotros, en algún momento de nuestras vidas, ¿qué somos? Para unas cosas somos legalistas, ¿verdad? ¿Como para qué? Para señalar a nuestro hermano, pero para nosotros, ¿cómo somos? Somos del otro lado. Le quitamos. Ahora, dice allí, el sabio de corazón recibirá los mandamientos. El sabio de corazón permitirá ser gobernado por el Señor. Ser gobernado ahora por el Espíritu Santo que nos lleva a hacer su voluntad. Mas el necio de labios caerá. Mas aquel que no quiere entender la palabra del Señor, ¿qué va a pasar con él? Va a ir de mal en peor. Entonces, y fíjese que dice algunas cosas. Que el que tiene sabiduría es estimado, es promovido, es respetado y se le tiene un cariño. Y mire, es bien difícil, y déjeme decirle esto, es bien difícil cuando usted ve a una persona que es necia y respetarlo. No irrespetarlo, es y tenerle respeto. Dije, y respetarlo. Cuando usted ve a un necio y lo ve en todo, usted lo puede respetar como persona. Usted no lo va a agredir, usted no va a decir, mira, no. El hecho de, no puedo ver nada bueno en él. No puedo decir que era un ejemplo de él. En cambio, el necio corre a la ruina. ¿Por qué? Primero, ya vamos a ver, pero me estoy adelantando un poquito. Los necios hablan tanto sin sentido. Ya vamos a ver algunas características para reconocer a un necio. Hablan tanto sin sentido. Hablan y hablan y hablan. Normalmente no trabajan, no obedecen, no escuchan, nunca aprenden, cambian constantemente en su pensar, en sus valores, en su oficio, fracasan, acaban en ruinas. Y uno puede decir, mire, yo he visto a muchas personas nacidas aquí, y uno dice, ¿cómo es posible que una persona nacida aquí con todo esté en ruinas? Y no solo le hablo de los blancos, aún de aquellos que son hispanos, de cualquier etnia o de cualquier raza que han nacido aquí. Hay mucha gente que es fracasada. Y uno dice, ¿cómo es posible si teniendo todo a su favor? Proverbios 10:14 dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Oiga, mas la boca del necio es calamidad cercana. ¿Por qué? Porque el necio cuando habla descubre su corazón. Cuando usted oye hablar a un necio, usted con solo eso, oiga, pero eso se obtiene cuando nosotros hemos cambiado y le estamos permitiendo al Señor que haga la obra en nuestras vidas de dejar nosotros de ser necios. Porque si soy necio y hablo con un necio, vamos a hablar tonteras. Pero cuando usted le ha permitido o cuando le hemos permitido al Señor tomar voluntad en nuestras vidas, ¿sí? Voluntad en nuestras vidas, uno aprende a callar. Hace muchos años, y pongo por ejemplo, porque la verdad que para mí es una bendición, y espero no aburrirlo con esto, pero yo siempre pongo de ejemplo a mi padre, porque aparte de que mi padre es mi pastor, pero siempre me ha dicho algunas cosas. Y yo me recuerdo que yo me metía en discusiones tontas, banales y todo lo demás. Yo veía que él nunca opina, nunca opina. Usted le toca un tema y él no le va a opinar. Y yo siempre era como, ¿y por qué no habla?
¿Y por qué no dice esto? ¿Y por qué no menciona aquello? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué no sé cuánto? Y con el tiempo he entendido. Una de las cosas que yo ahora admiro a mi padre es que nunca le va a tocar un tema de política. Puede estar sucediendo algo y uno quiere tal vez sacarle un tema o mire qué opina y él dice, y muchas veces yo en un momento me quedaba así como, ¿y cómo es posible que no va a decir algo, que no dice? Y lo digo porque él escucha las prédicas, entonces sabe. Y entonces, con el tiempo he entendido de que hay discusiones o hay temas, hermanos, muchas veces nos enfocamos tanto en eso que no nos enfocamos en la palabra. Ahora, y eso le permite a usted ir a empezar descubriendo y escuchar. Y bueno, usted tiene el conocimiento de la palabra y escucha a alguien hablar, no importa el tema que sea, le estoy poniendo un ejemplo. Usted empieza a darse cuenta si esa persona está siendo sincera o no está siendo sincera. Pero ¿cómo vamos a reconocer a un necio si nosotros no tenemos un discernimiento? ¿Cómo vamos a evitar ir a ese camino de necedad cuando no hemos doblegado nuestras vidas? Porque los sabios guardan la sabiduría. Está diciendo, oiga, los sabios guardan. No me voy a poner a discutir con alguien que no vale la pena. No es porque la persona sea de menos. No, porque si no me entiende algo, ¿para qué? Ahora, se lo voy a trasladar ahora a la parte espiritual. Fíjense que en algunas ocasiones, me recuerdo una vez, estaba con dos personas de dos iglesias diferentes y ellos eran líderes en sus iglesias. Los dos eran líderes en sus iglesias. Los dos eran líderes de jóvenes, uno en un lado, otro en otro lado, y nos habíamos reunido porque un hermano aquí me había pedido que si le podía apoyar con esto. Y entonces empecé a platicar con ellos. Y empezamos a tocar unos puntos, hermanos, y bíblicos. Y entonces hubo un tema, no le voy a decir cuál, hubo un tema, y entonces empecé yo a explicarle a ellos. Mire, a los 30 minutos parecía que yo los estaba, de verdad, parecía que yo los tenía agarrado el cuello y le decía, entienda, esto así es. Y me sentí frustrado porque yo no entendía cómo estas personas tenían la Biblia abierta y no entendían eso, sino que lo entendían de una manera totalmente diferente, de una manera muy liberal. Y para ellos yo era un legalista. Yo les decía, no, un legalista piensa de esto, piensa así. Un legalista piensa que si usted pecó, perdió la salvación. Pero ustedes piensan que pueden pecar todo lo que quieran porque el Señor ya lo salvó. Le estoy poniendo un ejemplo para que me entienda. Entonces dice, hay momentos, hermanos, en el cual usted y yo debemos de callar. Los sabios guardan ¿qué? La sabiduría. Mas la boca del necio es calamidad cercana. Sigamos. El necio se caracteriza por hablar mucho. Vamos a ver rápidamente algunas citas. Proverbios 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará la necedad. 15:2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará ¿qué? Sandeces. 16:22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. 18:2. No toma placer el necio en la inteligencia. Oiga, no toma placer el necio en la inteligencia, sino que en que su corazón se descubra. El necio cree que hablando un montón de cosas la gente va ¿cómo se llama? A tener como la necesidad de saber.
Se me fue. El 6. 18:6. Los labios del necio traen contienda y su boca los llama azotes. Entonces, esta necedad no es simplemente ignorancia, sino que lleva maldad, ya que causan daño a otros y a sí mismo. Por tanto, usted y yo debemos tener cuidado en lo que decimos. Debemos de medir cada palabra. No hablemos a menos que sea importante. Y si tenemos algo que decir, si no tiene algo que decir, es decir, usted tiene algo que decir por ser sabio, pero si usted sabe que la otra persona no va a escuchar, quédese callado. Está bien, como tú digas, haz lo que querrás, es tu vida. Muy bien, que te vaya bien, papá. El padre detuvo al hijo pródigo. Hijo, quédate, por favor. No, vete. Si es lo que quieres. Hablemos solo para edificar. Hablemos para fortalecer a quienes nos escuchan. A ellos sí. No hablemos si sabemos que vamos a dañar vamos a dañar con lo que decimos, aunque sea verdad. A menos que estemos muy seguros que es necesario. Porque eso tienen los necios. Usted le dice la verdad y se ofenden. Entonces es mejor quedarse callado. Porque al final usted es el malo y ellos se vuelven víctimas. Y esa es la naturaleza de nuestra alma. Ser víctima. Esa es la naturaleza del alma. Ay, me ofendió. Cuando hay esa lucha, ¿verdad? Entonces, quiero avanzar y vamos a ver características de la necedad. Vamos a ir, no rápidamente, tenemos tiempo. Vamos a ver características de la necesidad. Primero, el necio tiene mucha palabrería. Vamos a ver 4 características para que usted pueda reconocer a un necio. O podamos reconocer si estamos siendo necios en algo. Primero, mucha palabrería. Proverbios 10, 19 al 21. Aquí van a aparecer. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. 21. Los labios del justo apacientan a mucho, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Cuál es la primer alerta para poder entender quién es necio? Que hablan demasiado. Se excusan por todo y quieren aturdir, creen que con hablar mucho van a convencer a la otra persona. El problema del que habla mucho es que dice cosas que no debería de decir, pues siempre dicen o nunca faltan palabras ociosas. Nunca la culpa es de ellos, la culpa es de los demás, la culpa es de la vida, la culpa es, yo no sé, yo quise hacer esto, yo me estaba defendiendo, es que era todo contra mí. Y a estas personas les encanta escucharse a sí mismas. Hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y no se dan cuenta de que cansan, de que aburren. No se dan cuenta que hay personas que le huyen. ¿Alguna vez le ha oído alguien a usted? ¿Alguna vez alguien ha oído de nosotros porque no quiere escucharnos? A veces alguien le cambia el tema de lo que usted está hablando, le cambia el tema y usted no se da cuenta que le están cambiando el tema porque ya no lo quieren oír hablar de eso. Y usted o yo volvemos otra vez a insistir en el tema, mire, y volviendo a no sé qué. ¿Cuál es la señal de prudencia? Poner freno a la lengua. Por algo Dios le puso doble puerta. ¿Sí? El 19 creo que otra vez. El 20.
El 21 no, es que no puse la... Ok, el Señor le puso doble puerta a nuestra lengua. ¿Cuál doble puerta? Los dientes de huesos. ¿O no? ¿Cuál es el problema de nosotros? La lengua, ¿verdad? Tiene doble puerta. Los dientes. ¿Y el primero y el otro? Los labios. Le ha puesto doble puerta. Imagínese, doble puerta para qué. Porque para hablar usted tiene que abrir los labios y tiene que hablar los dientes. Entonces le puso una puerta de huesos y una puerta de carne para refrenarla. El valor del hombre no está en su riqueza ni en la oposición social, sino en la virtud. Debemos de entender en qué somos buenos. Y cuando empezamos a entender en qué somos buenos, ¿en qué me beneficia pues? ¿En qué beneficia? Hermanos, pero muchas veces ni en lo espiritual somos buenos, ni en el conocimiento de la palabra. Siendo honestos, muchas veces nos falta entendimiento. Y como nos falta entendimiento, nos aburre hablar solo de la Biblia. Imagínense, me recuerdo que en una ocasión un hermano le dice a mi padre, hermano, le dice, yo no entiendo porque habían personas que se le acercaban a él y le preguntaban de cosas fuera de la Biblia, cosas de que mire, no sé qué y no sé cuánto. Y me decía este hermano, mire, me decía, yo no entiendo cómo la gente desperdicia el tiempo, me decía. Y yo, ¿por qué? Es que mire, si yo tuviera la oportunidad de tener al pastor ahí siempre, yo le estaría preguntando por esto, 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 por esto. Pero fíjense que vivimos en un tiempo, hermanos, y hablo en general, y a mí de verdad hay momentos en que me preocupa, porque conozco a tanta gente y no es el punto de que están en otras iglesias, no, me importa la vida espiritual de ellos. Pero fíjese que la palabra dice Pablo, ¿verdad? Que la palabra de Dios more y abunde entre vosotros. Y muchas veces lo que menos se habla ahora desde un púlpito es la palabra de Dios. Sino que ahora los pastores ocupan los escándalos de los cantantes, ocupan los escándalos de los futbolistas, ocupan algún tema y de eso se trata la prédica y de allí quieren sacar una reflexión bíblica. Hermano, de verdad. Hermano, voy a ocupar un ejemplo, ¿cómo se llama? Van a coronar ahorita al que era príncipe de Inglaterra, ¿verdad? Y lo van a hacer rey. Entonces el punto es que voy a ocupar esa coronación para decir, miren, y empezar a hablar y de la historia y que cómo mató, o cómo no mató, perdón, cómo murió la ex esposa y cómo el escándalo que ha habido y que miren que estos son reinos. Hermano, ¿cómo es posible que voy a empezar a tocar? Estoy poniendo un ejemplo. No es cierto, hermanos, no es cierto. El pescado, el símbolo de pescado que se ocupan en las iglesias es pagano. No es cierto que se hacía una X y el otro le hacía una bombita y ahí se descubría quién eran cristianos. No, cuando la iglesia era perseguida, la manera de descubrir que otro era cristiano era por medio de versículos. Uno decía, en paz me acostaré. Y el otro, ¿qué tenía que responder? Y asimismo dormiré. Allí sabían que eran creyentes. El pescado es a la diosa Freya. Es una otra adoración a Semíramis, a Astarte, porque se ocupa el pescado como fertilidad, porque da muchos huevos, así como los domingos, hace domingos que se celebró aquí, porque los que celebran aquí lo del huevo de Pascua son de los países europeos, de los sajones, pero en otras secciones, en otros países, pregúntese por qué en Latinoamérica no se celebra el conejo de Pascua, pero sí se celebra el comer el pescado. Porque allí nos llegaron a enseñar las costumbres otros.
pero no tenemos un conocimiento. Ya me fui por otro lado. Palabrerías. Fíjese que el justo es sincero, no tiene engaño ni mala intención. El que es sabio, oiga, el que es sabio es rico en sabiduría. Disculpe que si estoy redundando, pero cuando usted es rico en sabiduría, otros van a querer escucharlo. Otros van a querer oír lo que usted tiene que decir. Usted va a poder apacentar a otros que están sedientos del alma. Hermanos, ¿cuántos de nuestros familiares no son cristianos? Y nadie de ellos se siente apacentados por nosotros. Qué triste. Pero sigamos porque estamos hablando de los necios, no de usted ni de mí. Ahora, estamos hablando del necio que es mucha palabrería. Bueno, es insensato. Es insensato porque no mide lo que dice. Pierde o no tiene valores, las nociones. Sus pensamientos y propósitos y todas las cosas son en ningún valor. Usted habla con un necio, con aquellos que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y nunca se callan y siempre están a la defensiva. Usted pregúntele, ¿cuál es tu plan a 5 años? ¿Cuál es tu plan a 1 año? Pregúntele. Y usted se va a dar cuenta de que no tienen nada. Nunca le es suficiente lo que tienen, ¿verdad? Usted, si es sabio, yo espero que estemos en ese proceso de ser sabios, debemos de apacentar a otros, porque el necio carece de alimento y la carencia de alimento, ¿qué es sinónimo? De muerte. Segunda característica, Proverbios 11:29. Segunda característica de los necios, malos administradores. El necio, por más que le digan, no hagas esto, va a hacer y va a gastar. Y siempre está con deudas, nunca le alcanza, siempre está, no hagan olas, ¿verdad? Hay un dicho en El Salvador que dice, no hagan olas porque me ahogo. 11:29. Oiga, el que turba su casa heredará viento y el necio será siervo del sabio de corazón. Fíjese que aquí se condenan dos extremos en el modo de administrar los negocios de la familia. Fíjese que aquí hay 2 puntos. Primero es la tacañería en el uso del dinero. La ansiedad, el miedo a la bancarrota, etcétera, hacen que muchos siembren en su familia el desorden. ¿Por qué? Porque privan a su familia de lo necesario por temor a gastar innecesariamente. Hacen que el dinero les resulte prácticamente inservible. Aquí estamos viendo 2 extremos. Porque el que puede administrar el dinero, ese no es sabio, ese no es necio, perdón, ese es sabio. Entonces está aquel que es tacaño, pero por otra parte está el otro lado, el otro extremo, el descuidado y la falta de prudencia en la administración. ¿Por qué? Porque pueden llevar a la bancarrota a la familia. Mire, qué tremendo es cuando usted le está diciendo a alguien, ya no gastes. No, pero que son $1,000, no hay ningún problema. No. Sí, pero gastaste $1,000. Pero cuando empiezan a sumar todas las deudas y se debe de esto, se debe de esto, se debe de esto, se debe de esto, se debe de aquello, súmelo todo. Hermanos, en este país es bien fácil llenarse de tarjetas de crédito. Si usted tiene un buen récord, es bien fácil. Hay mucha gente que vive a tarjeta, no vive a otra cosa. ¿Y su salario sirve para qué? Para pagar intereses. Porque apenas pueden pagar la cuota mínima. Y pagar la cuota mínima, usted está tirando a la bancarrota a su familia. Entonces aquí hay, mire, el que turba su casa heredará viento y el necio será siervo
del sabio de corazón. A mí me pasó una vez un problema con el banco. Yo dije, no vuelvo a ser insensato. Mire, a mí me dieron, la primera tarjeta que me dieron era de $300. Yo me creía, yo me sentí de otro nivel, ya tenía 300. Y cuando viene un amigo que trabaja en la banca y me dijo, pero ¿entendés cómo es el interés? Y yo, no. Y me explicó y me dijo, tenés el 48% de interés. Entonces, por $300, sí, porque para ellos tú eres un riesgo. Porque no tienes crédito, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Entonces, como para ellos tú no eres, te ponen el interés más alto y ellos lo que están haciendo es asegurando. Y me empezó a explicar un momento. Pero no, uno dice, y pasar la tarjeta. El necio no tiene prudencia en sus finanzas. Mire, hermano, qué bendición es que Dios nos manda el pan de cada día. Pero si el Señor no nos mandara el pan de cada día, ¿cómo estaríamos? Mala administración. ¿Conoce alguno usted que tenga una mala administración? Es necio. Y si usted conoce a uno, usted debería de darle de la sabiduría que ha recibido de Dios para poder administrar. Entonces, el descuido, como el llevan a la bancarrota, pueden empobrecer a la persona. Y la última parte dice, el necio será siervo del sabio de corazón. ¿Y qué significa esto? Que muchos se esfuerzan en acumular riquezas de cuyos frutos no saben gozar. Se convierte prácticamente en un esclavo de quienes le hereden. Y siendo más sabios que él, los sabios, ¿verdad? Sabrán emplearse mejor el dinero que recibirán. ¿Cuánta gente no ha muerto y no disfrutó lo que tenía? Segundo, porque quiero avanzar, carentes de sensatez. Ya vimos primero que el necio habla demasiado. Segundo, que es un malo administrador. Son características. Tercero, son carentes de sensatez. Proverbios 26, 4 y 5. Nunca, oiga, sensatez, estamos ahorita, tercer punto, carentes de sensatez. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. 5. Responde al necio como merece, oiga, su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Parece que estos dos versículos se están contradiciendo, pero no es así. Porque dice en el 4, ¿verdad? Dice, nunca respondas. Pero en el 5 dice, responde. Pero aquí está, mire, la determinante. Responde al necio como merece su necedad. Mire, es bien feo cuando uno entiende que a uno le contestaron lo que uno quería oír porque ya no querían seguir, ya no nos querían seguir escuchando. Y cuando uno comprende eso, uno dice, híjole, mano, qué mal se siente uno, ¿verdad? Cuando uno dice, está bien. Y uno quiere y no sé qué, sí, está bien. Ahora, no son contradictorios estos versículos, sino que se tratan de circunstancias diferentes. Oiga, en las que un hombre prudente sabe tratar al necio de forma diferente. En uno es quedarse callado, sí, pero en la otra es, ok, él cree que tiene la razón. No dice convéncelo, respóndele según su necedad. Punto. Entonces, primero, si el necio se jacta, volviendo al 4, en ese versículo,
Si el necio se jacta, no le responda jactándose usted también. ¿Sí? No, es que yo sé, es que mire, el que es necio cree que lo sabe todo. Usted le está explicando algo, cómo hay que hacer. No, 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 es que mire que no sé qué, no sé cuándo, es que dice que yo he hecho esto. Dice, no le digas, disculpa, tengo 40 años, tengo 30, 20 años de experiencia. Es decir, no se ponga a jactar. Dígale, qué bueno, no le respondas. Si normalmente cuando usted empieza a decirle algo, empiezan a gritar, empiezan a maldecir. ¿Qué está diciendo? No respondas con el mismo lenguaje, pues tú te rebajarás a su nivel. ¿Acaso usted tiene que demostrar algo? No, ¿verdad que no? Pero ¿cuántos años tienen que pasar para entender que no le tenemos que demostrar nada a nadie? Fíjese que le estaba comentando al hermano Wilfredo esta semana. Él siempre, yo sé que lo hace por molestar, pero no está enojado, brother, me dice. Me recuerda que en una ocasión alguien me dijo que yo no hacía nada, que mi vida era bien, bien fácil, ¿va? Que yo no sabía nada, que yo no hacía nada. Y lo otro, lo que no le conté al hermano es que tiempo después estaba esta persona también y me hizo una pregunta de la Biblia. Entonces vine yo y aunque yo me acordé, ¿verdad?, de lo que me había dicho, yo no le contesté de la misma manera. Entonces vine yo y le empecé a explicar, porque eso es lo que tiene el necio, dicen cosas y después se olvidan. Entonces vengo yo y le empecé a explicar y le empecé a decir, no, mire hermano, es que usted está confundiendo esto con esto. Usted tiene que unir esto con esto. ¿Qué dice la palabra? Y lo llevé y entonces papá. Y se queda, hermano, no, me dice usted, ¿cómo entiende la palabra y la verdad y que no sé qué y que no sé cuándo? Hermano, créanme que me dieron ganas de decirle, y eso que no hago nada, ¿verdad? No respondas. No respondas. Ahora, versículo el 5. Dice, responde al necio como merece su necedad. Ahora, pero si tiene motivos para pensar que su silencio va a ser interpretado como una muestra de debilidad nuestra, oiga, si el necio cree que nosotros quedándonos callados, él es superior a nosotros, y entonces que él tiene razón que nosotros, responde al necio como merece su necedad. Respóndele venciendo con sus propias armas. Es bien fácil. Mira, ya que tú lo sabes todo, ¿cómo se hace tal cosa? Un punto, no, es que mire, es que fíjese, que mire, que, no, mira, y si hacemos esto y esto, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Cuánto es la medición de esto? No saben. Respóndele respecto a, si prefiere algo que tiene la pretensión de ser un argumento a su favor, dele una respuesta conveniente, sabia. No sea que vaya a creerse que es un sabio por haber presentado una razón a la que no ha sabido responder. Es como que yo me quisiera meter en la profesión de cada uno de ustedes. Y ustedes van a decir, ¿pero qué está hablando, verdad? Sí, está bien. Mire, usted me hace una pregunta a mí de la profesión que usted maneja y me poncha. Amén. Ahora, entonces, primero, que tiene mucha palabrería. 2, mal administrador. Nunca tiene. Siempre está endeudado. Siempre está ajustado. Tercero, carente de sensatez. Y cuarto, no tiene disciplina. Proverbios 27-22. Oiga, aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, aunque majes al necio era aquello que se darle, ¿verdad? Y darle. Entre granos de trigo, es como cuando
yo creo que esto hay en toda Latinoamérica, las piedras de moler, ¿verdad? O los molcajetes, como el molcajete, ¿va? O la piedra de moler, para hacer los frijoles o para hacer. No se apartará de él su necedad. 22:15 de Proverbios, también ahí mismo, Salomón dice, oiga, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué significa? Que muchos no fueron corregidos cuando tenían que haber sido corregidos. Ahora quiero hablar con usted y conmigo que ya somos mayores. ¿Cuántas cosas nosotros somos necios porque no hubo la corrección correcta en nuestra infancia? Pero déjeme decirle algo, no es excusa para no cambiar. Porque el Señor puede hacer todas las cosas. Muchos de nosotros tenemos disciplina para el trabajo. Muchos tenemos, pero para las cosas del Señor no tenemos disciplina. No tenemos perseverancia. Y esa es necedad en lo espiritual. ¿Por qué? Porque mire, cuando usted ve a un necio, se entiende de que no se hizo lo que se tenía que hacer cuando era niño. Y los vicios ya están arraigados en su corazón. Y muchas veces va a ser imposible conseguir que haga cambios cuando ya es mayor. ¿Qué se puede hacer cuando un joven, porque aquí mire, yo creo que no sé si a todos nos ha pasado, pero cuando cumplimos 18 creíamos que ya éramos absolutos, que nos iba a ir, que el mundo estaba esperándonos. ¿Qué pasa cuando ya llega a 18? Muchos deciden irse de la casa. Ya no se pueden detener. Entonces, 4 características: palabrerías, mala administración, carentes de sensatez y no tienen disciplina. Apliquémoslo para nuestra vida espiritual. ¿En qué de eso estamos nosotros siendo necios? Y quiero concluir. Usted ha visto las nueces, ¿verdad? Que se venden para diciembre, ¿verdad? ¿Verdad que son duras? ¿Verdad que hasta nos venden un aparatito especial, una para abrirlo, ¿verdad? Pero fíjese que aún las nueces más duras desprenden la cáscara cuando se les machuca o se les quiebra. Pero al necio no se le va la necedad, aunque lo machuquen o lo despedacen con un mortero, es decir, con una piedra. Qué consejo para nuestra vida, ¿verdad? Porque probablemente cuando hemos visto estas características, usted empezó a pensar como yo, hemos empezado a pensar en cuántas personas, este es necio, este es necio. Pero probablemente no hicimos un autoexamen y decir, en esto soy necio, en esto tengo necedad, en esto no soy sabio. Porque pareciera que esta mañana veamos quiénes son necios. No. Déjeme terminar con esto. ¿Cuánta sabiduría nos falta? Pero dice la palabra, y aquel que es falto de sabiduría, pídala a Dios, que es rico para dar y que sobreabunde sobre nuestras vidas. Si usted y yo no pedimos sabiduría, Dios un día ocupará un quebrador de nueces, un mortero, una enfermedad, una escasez, algo. Porque la ley de Dios sí o sí se tiene que cumplir. Y contra ella usted, no. Pero déjeme terminar con esto. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con alguien que es necio? ¿Qué debemos de hacer? Bueno,
Con algunos hay que tener paciencia. No es de desecharlos. A otros habrá que soportarlos. ¿Sí? Habrá que soportarlos. Una cosa es tener paciencia, explicarle una y otra vez y tal vez va a entender. A otra hay que soportarlos. Hay que escucharlos y, está bien. A otros, lo más seguro es que los perderemos. Y de otros hay que huir. Porque también la palabra dice que el sabio ve el mal y se aparta. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Padre, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, poder hablar de tu palabra. Padre, es cierto, nos falta mucha sabiduría. Señor, en cuántas cosas nosotros somos necios. Y lo mejor de todo es que tu misericordia no se ha acabado en nuestras vidas y nos ha dado una nueva oportunidad. Padre, que tu palabra no quede ahí nada más en nuestros corazones, sino que dé fruto. Queremos ser como tú. Queremos ser más como tú. Padre, ¿será que antes de pedir por la provisión, antes de pedir por cosas materiales, tal vez nuestra petición es principal debería de ser, necesito sabiduría. Necesito sabiduría. Porque probablemente estamos a un paso de volvernos necios. Probablemente estamos a un paso de olvidarnos de que no es por nuestras capacidades, sino por las tuyas. Que esta mañana tu palabra haya sido una reflexión, haya sido un bálsamo. Usted está pasando alguna dificultad con algún necio, pues el Señor nos ha dado esta mañana varios consejos. Hemos descubierto que hay una área de nuestras vidas que está en necedad. El Señor nos ha dicho esta mañana cómo cambiarlo. El Señor nos ha hablado a usted y a mí. Y que el Señor siempre tenga de su palabra para nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor.